gozo, la paz, la felicidad. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Saludo especial para la iglesia, la congregación de Ipú Palmeras, y a todos los hermanos de otras congregaciones. Los saludo en el nombre de Jesús, pero extiendo un muy especial saludo a los amigos que van a ver este culto. Todo es para la honra y gloria del Señor, pero está dedicado para que usted, amigo, conozca a este Dios maravilloso que nos da felicidad. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra, vamos a orar primero a favor de este servicio. Necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos que ese Dios todopoderoso trascienda toda al otro extremo de la pantalla y llevemos este mensaje de salvación. Aleluya. Vamos a orar colocando este servicio en las manos del Señor. Soberano y eterno Rey omnipotente, gracias te damos por esta preciosa oportunidad, Señor, de alabar y glorificar tu precioso nombre, Señor. Tu fidelidad es siempre, Señor, constante cada día de nuestras vidas. Y podemos alabarte y glorificarte en cualquier circunstancia, Señor, oh Dios. Te pedimos en esta noche, Señor, que te manifiestes con poder y gloria, Señor, que seas tú llevando este mensaje, que este mensaje vaya y a toda aquella persona que lo oiga, Señor, que toque su corazón, Señor, que escuche tu preciosa palabra y llegue allí, Señor, haciendo una obra maravillosa para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 128. Salmo 128. Habla de lo feliz que es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Como decíamos en la alabanza inicial, tan necesario eres tú. Él nos llena de paz y en medio de cualquier adversidad, la iglesia del Señor va marchando. Aleluya. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Qué bueno
Tenemos un Dios maravilloso que escucha nuestras oraciones, que sabe nuestras necesidades, pero a Él le gusta que también se las expongamos. Así que en este momento vamos a orar por las necesidades de la iglesia. Sabemos que en este momento debemos clamarle a nuestro Dios por salud para toda la iglesia a nivel mundial. Que el Señor bendiga a su iglesia, que le dé salud, que le ayude en la economía, que ayude a todos mis hermanos en la parte espiritual, que nos dé fortaleza, que aunque estemos aislados, podamos estar llenos de su presencia y poder transmitir eso a toda aquella persona que nos rodea y con la cual podamos tener contacto también a través de los medios, que ellos reciban de nosotros esa fortaleza espiritual que solo Él sabe suplir. Invoquemos el nombre del Señor, aclamándole a Él, porque Él sabe y Él le encanta que nosotros clamemos a Él. Soberano y eterno Padre Celestial, Señor, en este momento invocamos tu precioso nombre, Señor, sobre la iglesia a nivel mundial, Señor Jesús, especialmente por nuestra sede y por Palmeras, Señor, nuestro pastor. Señor, bendice a todos mis hermanos, Señor. Ayúdanos, guarda nuestra salud, Señor. Protégenos de todo mal y peligro, Señor. Guarda nuestra economía, bendícenos de una manera especial, Señor Jesús. Obra poderosamente y fortalécenos cada día nuestra parte espiritual, Señor. Necesitamos estar llenos de tu presencia y de tu amor en estos momentos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas almas que están escuchando este evangelio, Señor, obra en ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el sol no está brillando y veo nubes al venir, y yo sé que no viene la tormenta, pero he hallado un lugar donde he encontrado seguridad en la paz.
a cada momento. Y aunque los templos están cerrados, aparentemente, dice uno, está escaseando la palabra porque la iglesia, los templos están cerrados, pero no es así. Hay abundante pan de vida. Gloria al Señor Jesús. Tenemos la palabra, se ha multiplicado aún más. Aunque aquellos templos están cerrados, hay miles de hombres y mujeres predicando este precioso evangelio para honra y gloria de su precioso nombre. Y sabemos que con la ayuda del Señor va a haber una gran cosecha cuando nos volvamos a encontrar en aquellos templos, en el nombre de Jesús. Vamos a oír nuestra preciosa palabra del Señor. Vamos a orar a favor de la portadora de la palabra, que es nuestra hermana Zulay. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas, que sea el Señor fortaleciéndonos para honra y gloria de ese precioso nombre. Aleluya. Soberano y eterno Padre celestial, nos disponemos a escuchar tu preciosa palabra, Señor. Pon palabra de vida en la boca de mi hermana, Señor Jesús. Habla nuestras vidas, Señor, edifícanos, capacítanos, enséñanos, oh Dios. Ayúdanos a guardar esta preciosa palabra en nuestros corazones, a atesorarla y ponerla por obra para honra y gloria de ese precioso nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan y nos ven en esta tarde por medio de las redes sociales. En esta preciosa tarde que el Señor Jesús nos regala, vamos a escuchar la preciosa palabra del Señor Jesús. Voy a predicar bajo el tema: Jesús no hace excepción de personas. Vamos a leer en el libro de San Juan capítulo 4. Libro de San Juan capítulo 4. Tiene título Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, leemos hasta ahí, y a medida que vamos avanzando en la enseñanza, entonces vamos a ir leyendo otros versículos de este mismo capítulo. Aquí la palabra del Señor Jesús nos habla en el verso 3. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El verso 4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Entonces vamos a mirar por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Qué era lo que Jesús tenía que hacer allí en aquel lugar? Bueno, en aquel lugar estaba el pozo de Jacob. Leíamos en el siguiente versículo. Estaba allí el pozo de Jacob.
este pozo que Jacob le había dado a su hijo y lo había dejado para que su ganado bebiera y también para que los habitantes de esos lugares también pudieran abastecerse con este preciado líquido como es el agua. Entonces Jesús llegó hasta este lugar, dice la palabra del Señor Jesús. Dice que Él llegó y se sentó junto al pozo. Nosotros humanamente podríamos pensar que Jesús llegó a este lugar cansado, porque dice la Biblia que Él venía caminando. En ese tiempo no había transporte, así que la mayoría de personas tenían que caminar. Y Jesús venía caminando con sus discípulos. Jesús llegó a este lugar y se sentó allí. Pero el propósito que el Señor Jesucristo tenía no era precisamente el de descansar y el de pronto tomar agua. No. Ahí también nos deja ver la palabra del Señor Jesús, que Jesús como hombre se cansó, que Jesús como hombre sintió sed, que Jesús como hombre sintió hambre, porque Él fue verdaderamente humano. Dice la Biblia que Él se hizo semejante a nosotros. Entonces Él como hombre tenía estas necesidades, mas como Dios no, pero como hombre en su humanidad sí tenía estas necesidades que tenemos todos los seres humanos. Entonces Jesús llegó hasta allí y se sentó, pero Él sabía que de un momento a otro iba a llegar una mujer, precisamente en esa hora. La Biblia dice que era la hora sexta, y la hora sexta es a las 12 del día. Nosotros pensaríamos humanamente que al salir nosotros a esa hora, a las 12 del día, a recoger agua, pues no es como la hora más apropiada. Pero no era casualidad que esta mujer llegara allí, a aquel lugar, a esa hora precisamente a sacar el agua, sino que Dios en su omnisciencia ya sabía que esta mujer iba a ir a esa hora a sacar el agua y que allí solamente iba a estar él y ella, es decir, la mujer samaritana, que no iba a haber nadie más, es decir, que nadie los iba a interrumpir, porque lo que Jesús tenía para decirle a esta mujer era algo muy grande, muy importante. Es decir, que lo que Jesús le iba a hablar a esta mujer le iba a cambiar la vida por completo. Entonces la mujer llegó y Jesús fue el que empezó la conversación, es decir, Jesús rompió el hielo y Él empieza como pidiéndole un favor a ella y le dice: dame de beber. Inmediatamente la mujer le responde. En el verso 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ella inmediatamente le responde de esa manera, como esa manera tajante, y le dice. Entonces, claro, ella no sabía que ese hombre, ese forastero con el que ella estaba hablando, ese hombre que le había pedido agua, era algo más que un simple hombre, un simple forastero como ella lo veía hasta ese momento. Jesús sabía los problemas o las discordias que habían entre los judíos y samaritanos. Entonces eso nos deja ver que Jesús no hace excepción de personas, sino que Jesús, cuando quiere salvar a alguien, Jesús hace todo lo que Él quiere para poder salvar a esa persona. Es decir, que Jesús no mira razas, no mira extractos, ni nada de eso, sino Jesús, cuando Él quiere salvar a alguien, simple y sencillamente lo hace.
Entonces por eso Jesús no tomó en cuenta aquellas discordias que habían entre samaritanos y judíos, porque el propósito de Jesús era salvar a esta mujer. Entonces la mujer le responde de esa manera. Y en el verso 10 Jesús le dice, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, Jesús le está diciendo a la mujer, si supieras que con el que tú hablas es el mismo Dios manifestado en carne. Pero la mujer hasta el momento no había entendido eso, ni ella lo veía de esa manera. Entonces, seguimos leyendo la palabra del Señor Jesús, y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Entonces la mujer en ese momento, claro, ella pensó como pensamos los seres humanos, porque ella era la que tenía el cántaro y tenía como los medios para sacar el agua en ese momento, mientras que Jesús no tenía nada. Pero Jesús no le estaba hablando a ella de esa agua física, Jesús le estaba hablando a ella en términos espirituales. Entonces en el verso 13 Jesús le responde y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El verso 14 y 15 le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Entonces el Señor Jesucristo, Él trataba de hablarle y de decirle a la mujer que Él no le estaba hablando de esa agua física, es decir, no le estaba hablando del pozo de donde ellos sacaban el agua física. Jesús le estaba hablando a ella del agua espiritual, es decir, del evangelio, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la fuente de agua en nosotros. Es decir, que Jesús le estaba diciendo a ella en ese momento que si ella escuchaba y aceptaba esa palabra que Él estaba hablando, esa palabra se iba a convertir en esa fuente de agua viva para ella poder alcanzar la vida eterna. Pero hasta el momento vemos que ella no había podido entender lo que Jesús le quería decir. Y ella le dijo al Señor, dame de esa agua, pensando humanamente, para que ella nunca más volviera a ese pozo a sacar agua. Entonces Jesús en el verso 16 le dice, ve y llama a tu marido. La mujer le respondió inmediatamente a Jesús de una manera muy tajante y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces Jesús le dijo a ella que le trajera el marido, pero ella fue muy sincera con él y le dijo, Señor, no tengo marido, y el que ahora tengo no es mi marido. Entonces Jesús lo que él quería era como hacer caer en cuenta a esta mujer que la vida que ella llevaba no era precisamente la vida agradable y la vida buena delante de Dios, sino que Jesús quería que ella reflexionara y ella se diera de cuenta de que no podía continuar
con esa vida que ella llevaba, sino que ella debía de reflexionar en su corazón y dejar esa vida que ella llevaba. Con ese propósito lo hizo el Señor, no con el ánimo de condenarla, porque la Biblia nos enseña y nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo el Señor Jesús, hablando con esta mujer, hablándole del Evangelio para que ella le abriera el corazón y lo pudiera aceptar en su vida y permitiera que el Evangelio le cambiara su vida. Eso es lo que el Señor Jesús hace con cada uno de nosotros. Todos los que hemos conocido el Evangelio, hemos aceptado este precioso Evangelio, Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, Dios nos ha cambiado nuestra vida totalmente. Somos personas diferentes, somos personas que cambiamos. Jesús nos cambia tanto internamente como externamente. Entonces, Jesús, esto era lo que quería con esta mujer. Y Jesús continuó la conversación con esta mujer. Entonces, en medio de toda esa conversación, Jesús también le hizo caer en cuenta a ella de que en cuanto a la salvación, ellos estaban equivocados, porque ellos adoraban algo que ni siquiera conocían. En el verso 22, Jesús le dice a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, Jesús le dijo que ellos en cuanto a la salvación estaban equivocados y que si ellos seguían en siguiendo esas costumbres, ellos no iban a alcanzar la salvación. Y Jesús le dice que la salvación viene de los judíos. En el verso 24 Jesús le dice a esta mujer que Dios es espíritu. Y le dice que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Jesús le dejó claro a ella que Dios es espíritu. En el verso 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús, en el verso 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. O sea que la mujer sabía que en cualquier momento iba a venir el Mesías. Ella lo sabía, había oído hablar, y ella le dice que cuando Él venga le va a declarar todas las cosas. Pero Jesús en el verso 26 le hace una declaración que ella nunca se imaginó y que le cambió por completo la vida a esta mujer. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Entonces, en esto dice la Biblia que vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? En el verso 28 podemos ver que esta mujer, cuando Jesús le dijo que Él era el Cristo, esta mujer se olvidó por completo del propósito con el cual ella había venido al pozo, que era a sacar agua y a llevar para sus quehaceres. Esta mujer, dice la Biblia, que dejó su cántaro y salió corriendo a la ciudad. Es decir, que ella quedó tan impactada con lo que Jesús le había dicho, en otras palabras, agradecida también, porque en ese momento, en el momento en que había empezado la conversación con Jesús, desde ese preciso momento, ella, sin saberlo, Jesús le estaba haciendo caer en cuenta de todas las cosas que ella estaba haciendo, que no eran buenas y que no eran agradables delante de Dios. Entonces esta mujer salió corriendo y se fue a la ciudad, y dice que a dar su testimonio
de lo que Jesús había hablado con ella, y ella había quedado convencida de que Jesús era el Cristo, el Mesías que estaban esperando, es decir, el Salvador del mundo. Entonces, en el verso 30 dice que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Que los hombres, cuando oyeron esta declaración de la mujer, este testimonio, porque ella no era predicadora, lo cual nos dice que no necesitamos ser predicadores para nosotros hablar de Cristo. Solamente debemos pedirle a Dios que Dios ponga en nosotros ese sentir de hablar de Él a las personas que no lo conocen. Esta mujer no era predicadora, pero ella salió corriendo y les daba testimonio de que ese hombre que ella había conocido en ese día, él le había dicho todo lo que ella había hecho en su vida. Entonces esta mujer quedó convencida de que él era el Cristo y se fue a dar testimonio a la ciudad. Entonces los hombres, al oír esto, ellos creyeron. Y ya para ir concluyendo la enseñanza, quisiera que leyéramos estos versos. Por ejemplo, el verso 37. Dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces aquí en estos versículos el Señor Jesús nos dice, o sea, Él había sembrado la semilla en la mujer, en aquella mujer samaritana, y ella había ido a la ciudad a dar testimonio de lo que Jesús le había dicho, o sea, de todo, que Jesús conocía la vida de ella, todo lo que ella había hecho Jesús se lo había dicho, es decir, que Jesús conocía todo lo que ella había hecho en su vida. Entonces la mujer ahí se dio de cuenta de que ese hombre no era cualquier hombre normal, sino que era Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y el Señor Jesús les dice a los discípulos por medio de estos versículos que aunque Él era el que había sembrado la semilla en la mujer, y la mujer se había ido a la ciudad a dar testimonio, entonces es decir que el Evangelio es como una cadena. Todos de alguna manera tenemos participación en el Evangelio. Jesús sembró la semilla en la mujer y la mujer se fue a la ciudad a testificar de que Jesús era el Cristo. Entonces aquí en estos últimos versículos, el versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Es decir, que los samaritanos creyeron a la palabra de la mujer, creyeron al testimonio que la mujer les estaba dando. Y ellos no se quedaron allí, sino que ellos vinieron y comprobaron con sus propios ojos que sí era verdad lo que la mujer les decía. Y ellos, dice que le rogaron a Jesús que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días con ellos. Y el verso 41 dice: y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por su dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces podemos ver que estos hombres quedaron totalmente convencidos de que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías, el que ellos estaban esperando.
Entonces, hermanos y amigos, les quiero decir que todos nosotros somos útiles en las manos del Señor. O sea que todos tenemos participación en la obra del Señor. Solamente es dejarnos usar por Él y permitir que Dios obre en nuestras vidas. Porque, hermanos, a todos nos ha llamado el Señor con un propósito. Y ese propósito es el de que nosotros entreguemos nuestra vida a Él y que nosotros también podamos testificar, podamos dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida a otras personas que necesitan también conocer este poderoso evangelio. Entonces, mis hermanos y amigos, esta ha sido la enseñanza que el Señor Jesús en esta tarde me ha dado para compartir con ustedes. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y me queda no más desearles que pasen un resto de tarde muy feliz. Dios los bendiga, Dios los guarde.